Yo pienso, si yo a ti no te daría una cachetada en público, o sea, yo diría, ay, Rocío, a Rocío no le gusta, no sé, no se comió, estamos Toda en la una comida. cena y no se comió todo, y entonces yo le doy una cachetada en público. No lo haría, Claro. jamás te lo haría porque diría, te estoy humillando en frente de la gente. ¿Por qué pensamos que con los niños es diferente? Yo creo que eso sigue siendo un tabú. O sea, hablar de la maternidad real es un tabú y creo que todavía incomoda mucho hablar de la realidad y hablar de lo difícil que es y hablar de cómo te cambia totalmente tu identidad, pero también cómo cuando te vuelves mamá y a lo mejor los primeros un año puedes decir, para nada, o sea, es un niño, lo cuido, me salió, mira, ha sobrevivido. Claro, Le eso cambia el sí, pañal, le doy de comer, sus exacto, necesidades básicas están atendidas. exacto. Y si eres como un animal, o sea, claro que le voy a dar de comer, claro que Como no mi lo voy a perrito, dejar morir de frío, por supuesto. lo saco a caminar. Claro, pero en cuanto los niños empiezan como a tomar más forma y a ser una persona individual fuera de ti, creo que es el momento en cuando te enfrentas ¿y a mí cómo me educaron? Y como comunidad habláramos mucho más de la maternidad en lugar de idealizarla tanto y decir, es lo mejor que me ha pasado en la vida, no hay nada mejor y quien no ha experimentado esto se pierde de todo. Sí, pero también es un reto muy grande y creo que seguimos como perpetuando este mito al no hablar claramente y no hablar entre nosotros, entre nosotras de es muy difícil, especialmente como mujeres. Y creo que hacemos cosas que son definitivamente una falta de respeto. Y pienso, ¿por qué somos tan respetuosos en nuestra cultura de por favor, adelante, Gracias. como, gracias, tienes que decir gracias, por favor, de nada. Pero estamos muy dispuestos a faltarles al respeto a los niños. Si empezamos por lo menos a tomar, ok, no podemos cambiar nuestro ser, no podemos cambiar nuestra educación, no podemos cambiar toda nuestra cultura, pero si empezamos a tomar una cosita, y para mí una de las cosas más importantes es el bullying que tenemos en nuestras comunidades, como familias, como escuelas, nos burlamos mucho los unos de los otros. Y como padres decimos, ay, sí, la niña gorda de tu salón, ah, la niña, y los niños aprenden eso. No está mal decir que una persona es gorda, lo malo es decirlo Como negativo. para avergonzarte, Exacto. para eso que tú eres está mal y los papás lo hacemos. Entonces yo creo que si empezamos a cambiar un cosito por aquí y por allá, pues vamos a poder al final hacer los cambios. Hola a todos y todas allá, los que nos están escuchando Desde la Cima. Este podcast está creado para entrevistar a todos los hombres y mujeres hispanos e hispanas que están haciendo cosas maravillosas en este planeta. Por eso hoy tenemos a una invitada súper especial que ustedes ya habían visto en el podcast, es Rocío Almanza. Rosy, gracias por estar con nosotros hoy. Gracias por invitarme. Lo que hace a Rosy una superestrella es que Rosy es una experta en todo lo que tiene que ver con desarrollo infantil y en todo lo que tiene que ver con educación infantil y con programas educativos para niños. Cuéntanos cómo empiezas a almacenar esa experticia. Háblanos de ti, cuál es tu currículum para que la gente sepa por qué esto es tan importante y por qué no viene de una fuente confiable y no de una persona que leyó un artículo. Sí. Eh, pues empecé mi carrera en México hace 20 años, en la televisión pública de México, que es como un PBS, la barra de programación para niños, y pues me fui especializando primero en investigación, o sea, haciendo investigación con niños, yendo a escuelas a preguntarles su opinión sobre distintas cosas, programas de televisión, ideas que teníamos, guiones, y también cosas de hábitos, ¿no? Para saber cómo están usando la tecnología. En ese momento la tecnología era básicamente televisión, no había todavía Teléfonos. sí, tablets o teléfonos móviles. Entonces era pues realmente como, incluso libros, cómo estaban usando libros, cómo estaban usando la televisión, ellos, bueno, y sus papás, ¿no? Y después,
pues por varios años trabajé en casas productoras haciendo igual proyectos para niños de diferentes temas para el gobierno de México y también para la iniciativa privada. Trabajaba colaborando en películas de cine, para niños, igual con proyectos de investigación. Y hace 10 años me fui a Nueva York a hacer una maestría en diseño de medios educativos para niños, como para especializarme aún más en desarrollo infantil. O sea, quería un programa que tuviera más que producción o cosa técnica, que tuviera más sobre desarrollo infantil, sobre teorías, y que me ayudara como a informar las cosas que estaba haciendo y las ideas que tenía. Y pues desde hace 2 años trabajo como productora digital para Fred Rogers Productions. Fred Rogers es una persona que aquí en Estados Unidos es muy querida y es como un personaje, era un personaje, pero bueno, sigue vivo, digamos, sus ideas, justo porque parte de lo que él pensaba era que los niños eran personas y que lo que tenían personas importantes que debíamos de respetar. Y su programa de televisión tenía estas ideas y esto era lo que él mostraba desde me parece que los 70s. Entonces era como, wow, muy innovador. muy innovador. Y aunque veas el programa ahora que se ve viejo, eh, sigue, o sea, los niños los sientes, mi propia hija se sienta a ver el programa y se puede conectar perfecto con lo que le están diciendo, con lo que está pasando. Entonces, bueno, yo soy productora digital para esa compañía con 2 programas de televisión, Alma's Way y Daniel Tiger. Y pues estoy a cargo como de liderar un grupo de personas, de expertos, para hacer juegos para niños y sitios para niños. ¿Quiénes de ustedes no crecieron o conocen Plaza Sésamo, por ejemplo? Levanten la mano, porque yo soy hija de Plaza Sésamo. O sea, era en mi país había televisión y la televisión empezaba a las 4 de la tarde. Y era con Plaza Sésamo. Y de primeros estábamos allí. Bueno, pues Rosy trabajó para Plaza Sésamo. Sí. O sea, como para que conozcan un poquito, porque estoy segura que resuena con todos ustedes. Y luego 2 grandes que tú mencionas ahorita, que son Daniel el Tigre y Alma's Way. Alma's Way, ya. Sí, y justo cuando trabajé para Sesame Workshop, trabajé en su centro de investigación. Tienen un centro de investigación y visitábamos familias. Era un estudio muy interesante porque les dejábamos a los niños una semana una cámara de estas, una GoPro. Y entonces ellos filmaban lo que hacían con tecnología durante la semana y después nosotros íbamos a entrevistar a los papás, a los niños, sobre cómo habían usado la tecnología para el aprendizaje. Y parte del aprendizaje era estar viendo el partido de fútbol y qué aprendes sobre el partido de fútbol. Entonces era acerca de hábitos, pero también como las preocupaciones que tenían los papás, lo que estaban viviendo en su vida personal y cómo la tecnología les servía. Y era principalmente familias hispanas. Ya, qué bonito. Rosy, empecemos entonces, vayámonos al fondo del asunto. Hay una cosa que me parece muy interesante y es cómo nuestra cultura promueve, se ríe, le parece chistoso, pero además natural, normal en el proceso, la chancleta. Y quiero irme directo, duro y a la cabeza como psicóloga que soy, con una experta que tengo aquí, que tengo invitada hoy, hablemos de la chancleta. ¿Cuál es tu opinión de la chancleta? Porque muchas de las cosas que yo le oigo a la gente con la que hablo y a la gente que viene a mi consulta es, pero yo crecí con la chancleta y mire semejante ser humano que soy. Exacto. Hablemos de la chancleta. Exacto. ¿Qué opinas tú de la chancleta como un elemento educativo o para ayudarle a nuestros hijos a ser buenos seres humanos? Creo que hay mucho ahí y justo una de las cosas creo que empezamos a platicar tú y yo fue, creo que a veces sobreestimamos nuestra educación. O sea, tendemos a pensar que todo lo que nosotros hicimos de niños fue ideal porque, exacto, mírame a mí. O lo que nos hicieron. Exacto. Gracias a Dios no hicieron eso. Exacto. Pero creo que tiene que ver, por ejemplo, ver parte de la nostalgia y parte de la validación de lo que eres ahora es un poco decir, los programas de televisión que yo veía cuando yo tenía 6 eran increíbles porque mírame. Y lo mismo pasa con la chancla.
gracias, yo agradezco a mis papás porque gracias a que hicieron eso, ahora soy una persona de bien, no he Exacto. cometido un crimen, bla, 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 Ujú. sobreviví. Creo que yo lo que diría es, a pesar de que mis papás me dieron con la chancla, a pesar de que pasé por todo eso, mírame, o sea, a pesar de que nos cuesta mucho trabajo nombrar eso como violencia, Ya, pero realmente es violencia. Y parte de lo que a mí me gusta eh, de mi trabajo y de la manera en que estoy tratando yo personalmente de educar a mi hija, aunque es muy difícil reprogramarte, es respetar a los niños. ya. Entonces, yo pienso, si yo a ti no te daría una cachetada en público, Claro. o sea, yo diría, ay, Rocío, a Rocío no le gusta, no sé, no se comió, estamos Toda en la una comida. cena y no se comió todo, y entonces yo le doy una cachetada en público. No lo haría, Claro. jamás te lo haría porque diría, te estoy humillando en frente de la gente. ¿Por qué pensamos que con los niños es diferente? Entonces yo creo que sí, la chancla se ha justificado, sí creo que es una de las cosas más fáciles de hacer. O sea, si tú quieres que tus hijos sean sumisos, pues claro, si les pegas, te van a temer, Ujú. pero a la vez también ya hay muchos estudios, porque claro, ha pasado tanto tiempo que ya tenemos estudios sobre lo mucho que te afecta que te hagan eso, porque no solo es el golpe, sino es cuando tú ves el golpe acercarse a ti y todo lo que pasa en tu cerebro, como, El cóctel de químicos de exacto, reacción. necesito Protegerme. protegerme y necesito ponerme en bolita y necesito, ya sé que viene y crezco con ese miedo y todas las consecuencias que tiene nuestra edad adulta. Claro, claro, claro. Todas las veces que sentimos que no somos suficientes, que sentimos que va a haber una reacción negativa y preferimos mentir. Por Exacto, ejemplo, nos volvemos buenos mintiendo porque eso nos salvaba de la chancleta, porque exacto, la exacto, chancleta. exacto, exacto. Rosy, pero entonces eso me lleva a pensar a algo que tú has mencionado muchas veces en nuestras conversaciones y de donde nace esta intención de una serie de capítulos sobre cómo cambiamos esa manera de ser papás y mamás, cómo cambiamos de esa manera de relacionarnos, porque hay una cosa que siempre hemos creído y es que eso es natural, o sea, como si fuéramos animales, venimos con el chip para ser papás y mamás. ¿Tú crees que eso es, tú qué opinas de eso? Y desde tu experiencia, ya eres mamá también. Claro. Yo creo que eso sigue siendo un tabú. O sea, hablar de la maternidad real Ujú. es un tabú y creo que todavía incomoda mucho hablar de la realidad y hablar de lo difícil que es y hablar de cómo te cambia totalmente tu identidad, Ujú. pero también cómo cuando te vuelves mamá y a lo mejor los primeros un año puedes decir, para nada, o sea, es un niño, lo cuido, me salió, mira, ha sobrevivido. Claro, Claro, le eso cambio el sí, pañal, le doy de comer, sus exacto, necesidades básicas están atendidas. exacto. Y si eres como un animal, o sea, Exacto, claro que le voy a dar de comer, claro que como no mi lo voy a perrito, dejar morir de frío, por supuesto. lo saco a caminar. Claro, pero en cuanto los niños empiezan como a tomar más forma y a ser una persona individual fuera de ti, creo que es el momento en cuando te enfrentas a, ¿y a mí cómo me educaron? ¿Y qué pensamientos tengo? ¿Qué pensamientos tengo sobre mis respuestas ante un niño que llora, que grita, que pega, que rasguña, Que que muerde. tiene, Ujú. y que esas son sus únicas herramientas para responder a las cosas externas? Esa necesidad de una paciencia y autorregulación que definitivamente no tenemos, o sea, que Claro, estamos listos para saltar y atacar y violentar a los claro. demás. Pero que esperamos que los niños tengan. Exacto, claro, y esperamos que los niños, como Se ya puede hablar, autorregulen. no, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? O sea, y uno llora, y uno grita, y uno es sensible, y uno es toda esta bola de emociones, y estoy de acuerdo contigo, esperamos que los niños sean como son nuevos, creemos que los podemos moldear Ya. perfecto. Y lo mismo, o sea, hay estudios que dicen, no, los niños ya traen cosas dentro de sí, Claro. no son,
Una tabula rasa, como decían, exacto, que puedas hace echarle calidad, cosas y te voy a moldear a mi manera. a mi manera. Y creo que en ese sentido lo mismo. Sí es importante entender que los niños no son tu propiedad, o sea, Eso me y parece muy eso, lindo. y que no son además, siempre pensamos que los podemos moldear como queramos, de le voy a pegar para enseñar, o sea, es como si le estuvieras pegando a la masa Ya, y en realidad no funciona. O para sea, que crezca. exacto, los niños ya traen información y, y creo que en cierto sentido es, no los podemos controlar, o sea, podemos conectar y creo que parte de la crianza respetuosa tiene que ver con conectar, no con controlar. Ya, Y eso es muy diferente, o sea, conectar con alguien de, a ver, sí estoy entendiendo porque esto puede ser claro. frustrante, pero para ponernos en el nivel de un niño, ir tan atrás y decir, entiendo cómo es frustrante no tener las palabras para pedir agua, o entiendo que es frustrante tirar las cosas porque no tienes el La control, habilidad manual, la el habilidad. desarrollo motor. Ajá, Y es como, ah, ¿por qué tiras eso? Tiene que aprender que no lo debe de tirar. No es que lo quiera tirar, claro. es que su cuerpo todavía está en desarrollo. Ajá. Entonces, yo creo que es una de las cosas que a mí me gustaría que como comunidad habláramos mucho más de la maternidad en lugar de idealizarla tanto y decir, es lo mejor que me ha pasado en la vida, no hay nada mejor y quien no ha experimentado esto se pierde de todo. Sí, pero también es un reto muy grande y Claro. creo que seguimos como perpetuando este mito al no hablar claramente y no hablar entre nosotros, entre nosotras de es muy difícil, especialmente como mujeres. Eso me parece muy interesante, especialmente como mujeres, pero también entender en que tenemos que aprender. O sea, que no es como que vengo el chip con ya toda la información y le doy clic y aquí me dice qué hacer acá, qué hacer allá, qué hacer en cada caso, sino que tengo que aprender qué hago, cómo hago para crear un mejor ser humano de lo que yo sobrevivía, de a estas cosas que yo sobreviví, incluyendo la chancleta, la correa, el cable, la plancha, y continúe con la lista de todo lo que haya ocurrido en tu vida. Yo creo que hay dos cosas que mencionas que quiero poner allí, y es, bueno, mentira, son varias. Una es el tabú de hablar del tema y especialmente como mujeres, porque además ahí se nos ha echado a nosotras la carga, o sea, si venimos con el chip para tener hijos, nosotras las mujeres venimos con el doble chip, porque sí sabemos cómo se cría un hijo. O sea, encima sabemos cómo bañarlo, cómo, yo me acuerdo cuando mi hijo nació, que yo se lo entregaba a mi esposo y yo, haz algo con esa criatura. Yo no sé, me da miedo que se quiebre, que yo la voy a quebrar. Fue como un compartir la maternidad, paternidad, de estamos aprendiendo los dos, en vez de, y las mamás tenemos esa tendencia a decir, no, yo ya sé, no te acerques, yo lo sé bañar, yo, bueno, ¿dónde? O sea, es una enorme responsabilidad que también viene en nuestros hombros, el de ser mamás y de, ya lo sabemos todo. ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Qué sabes y cómo lo has vivido? Eh, no, creo que eso, creo que para mí fue un shock porque lo mismo, en nuestras culturas normalmente las mujeres somos las que cuidamos y cuidamos enfermos y cuidamos niños y cuidamos padres y cuidamos Hijos, a todo todo. el mundo, ¿no? Ajá. Y entonces creo que yo pensaba, como tengo sobrinos y de vez en cuando los cuidaba, yo Ya, sentía, ay, por soy favor, o sea, qué experta. fácil, y además me dedico a eso, qué fácil. Y de pronto, de verdad, o sea, llegó mi hija así al mundo y fue como nada era natural, o sea, Ya. Todo lo darle que de, sabías de cada, darle de comer no fue natural, era ya, dolorosísimo. Y entonces, a veces entre nosotras nos ponemos una presión ya, extra de decir, bueno, si te está doliendo es que no lo estás haciendo bien. ya. Y entonces tú, no sé Y cómo encima no sé, hacerlo, o y sea, encima no, lo estoy haciendo mal. exacto, lo estoy haciendo mal, o sea, se va a quedar sin comer mi bebé, bla, bla, bla. Y creo que conforme ha ido creciendo mi hija, es sentir, no, nada de estas cosas son naturales, saber cómo bañarla Ujú. sin lastimarla, cómo cortarle las uñas, cómo alimentarla al momento adecuado para que además no darle azúcares. Todo, es como si estuvieras en una especialización Claro. todos los días. O sea, yo leo artículo tras artículo tras artículo y lo que decías es,
claro, tengo la información aquí, pero una cosa es tener la información y otra cosa es practicarla y decir, ok, leí un artículo que decía que si mi hija rasguña, tal, pero es muy diferente tener a la hija rasguñándote y lo mismo, todos tus sentidos en la alerta de Claro, estoy en peligro. Aunque exacto. no estés en peligro, se Claro. activan los mismos mecanismos. Entonces, creo que esa es parte no, no es algo natural, o sea, es una cosa de mucho aprendizaje y creo que también nos pasa mucho en nuestra comunidad de habemos tantos que no tenemos nuestras familias aquí, que no es, aquí te dejo al Y a niño, la abuelita, ayúdame. a la abuelita. Ajá, Exacto, sino que tienes que ser ajá. tú sola con tu pareja, si está contigo, o crear tus grupos de apoyo para poquito a poquito como ir Claro, descubriendo cosas junto con claro. tus hijos. Y atreviéndote a preguntar, porque es Claro. que ese es el gran, otro de los grandes tabús que mencionabas hace un momento, y es el enorme miedo de, si yo pregunto, pues qué tonta, si es que debería saberlo. O sea, yo soy la Sí, mamá, yo sí, debería saber qué hago para sacarle los gases. exacto. Tiene cólicos, yo debería ser experta. Entonces, como atreverse a abrir el espacio para decir, no tengo ni idea, nada ha funcionado. El Claro. cuita de aquí de allá no ha funcionado. Y creo que tenemos frases además que te ponen otra carga, ¿no? Que te dicen, cada mamá conoce perfectamente a su hijo. Bueno, o sea, lo acabas de conocer Lo estás literalmente. O sea, conociendo. ¿cómo vas a saber que llora por esto o por lo otro Claro. si tienes un mes de conocer al niño y ha llorado más de 30 veces en un mes? ¿Cómo saber de qué es? O sea, creo que también es un poco de paciencia, o sea, de esto es como una larga carrera, no es un mes de están chiquitos y ya es cada etapa vas aprendiendo cosas nuevas y especializándote también. Hay un concepto que mencionaste hace un momento que es esto de la crianza respetuosa. Y yo creo que si hay algo que nadie sabe, es eso. Uno, porque sabemos cómo es. Dos, porque en nuestra cultura, Rosy, nos enseñaron, a los papás no se les refuta, porque el papá es el Dios. El papá y la mamá son dioses y uno, sí señora, no señora. No se refuta, aunque lo esté haciendo terriblemente mal, no se le refuta. Entonces crecimos con esa cultura y se la pasamos a nuestros hijos. O sea, usted no diga nada porque es que yo soy su mamá. O le volteo la cara de un bofetadón o lo que sea. ¿Qué es eso de la crianza respetuosa y cómo empezar a instalarlo en el chip que creemos que tenemos? Claro. Y traje justo estaba buscando la definición de qué es respeto, ¿no? Y entonces hay varias cosas, varias palabras que tienen que ver con respeto. Y entonces, eh, como varias cosas, era pensar y actuar positivamente. Ya. Esto no es de la creencia, simplemente de la palabra respeto. Pensar en el impacto de nuestras acciones. Ujú. También tiene que ver la palabra respeto con algo digno y con la dignidad. Y la otra era no ofender o perjudicar. Ya. Y me gustó mucho porque pensé, justo esto es lo que constantemente tenemos que estar haciendo con nuestros hijos. Y creo que la primera cosa es dignidad, o sea, dignidad humana. Este es un humano que acaba de nacer, es digno, lo que decía yo de, si yo te Sí, me hiciste cacheteara, pensar eso. si yo te cacheteara, o si yo te dijera, ¿cómo es posible que otra vez se te haya caído el vaso? ¿Eso es digno? Claro. ¿Estás tratando a tus hijos con respeto? Claro, es frustrante. Yo no digo que no, yo no digo que sea perfecto y que siempre vas a poder estar zen, porque por supuesto tenemos muchas deficiencias nosotros mismos de nuestra educación y creo que eso es lo que hay que reconocer. Y la otra es, estamos ofendiendo y Sí, perjudicando eso me gustó mucho. a los niños, o sea, y realmente a veces si te lo pregunto, si somos honestos con nosotros mismos, podemos ver inmediatamente que sí los estamos perjudicando y sí los estamos ofendiendo, como lo que ahora hay mucho, ¿no? De que esas fotos que circulan de los niños sentados en Santa Claus llorando, Ya. y entonces están, y que se comparten, ¡qué gracioso! ¿Compartirías una foto de un colega, ni siquiera, no de tus hermanos, de un colega en tu trabajo? ¿Compartirías una foto del colega llorando porque está estresado por un proyecto o está estresado porque se murió algún familiar? ¿Compartirías esa foto diciendo, mira qué
gracioso las caras que hace cuando se Claro. ríe, digo, cuando llora. Claro, o más aún, Rosy, yo me pregunto, ¿cómo te sentirías tú si ves que se está compartiendo una foto y tú eres el que está ahí sentado llorando? O sea, ¿qué Claro. pasaría con tu dignidad? Que es lo que tú estabas diciéndonos allí. Exacto, y creo que hacemos cosas que son definitivamente una falta de respeto. Y pienso, ¿por qué somos tan respetuosos en nuestra cultura de por favor, adelante, Gracias. como, gracias, tienes que decir gracias, por favor, claro, de nada. Pero estamos muy dispuestos a faltarles al respeto a los niños. Otra cosa que vi recientemente de una mujer afroamericana que también estaba como peleando por los derechos de los niños. Y entonces una de las cosas que decía era, y no me puedo acordar su nombre, pero si me acuerdo te lo mando para ponerlo. Decía ella, cualquier trabajo que tenga que ver con social justice tiene que incluir a los niños, Qué bonito. porque no hay nadie más golpeado, literalmente y metafóricamente, que los niños. O sea, tú piensa en organizaciones que trabajan temas de género y piensa en los niños y seguramente los niños están más abajo. Piensa en organizaciones que trabajan temas de violencia, temas de homelessness, temas de racismo. Ujú. Todo tiene que ver también con la parte infantil y cómo vemos a los niños de, bueno, sí, raza, pero tú eres un niño y te voy a enseñar cómo el mundo te va a tratar muy mal y para que no te Para que sorprendas. desarrolles la habilidad de soportar. Exacto, para que desarrolles la habilidad de soportar, yo te Yo voy te a voy dar a preparar. primero. Que te dé primero tu mamá. O sea, como eso, ese otro dicho de, eh, eh, yo yo puedo hacerles a mis hijos, pero no Yo quiero soy que su mamá. nadie más les haga. Claro, me encanta lo que estás diciendo porque es ese derecho como si fuera mi Propiedad. teléfono, mi carro, mi perro, mi hijo. O sea, los incluimos al mismo nivel y entonces como es mi carro, yo me puedo ir a estrellarlo allí o dejarlo estacionado o lo que quiera. Como es mi teléfono, lo puedo tirar al suelo y que se rompa o lo que sea. Como es mi hijo también, yo le puedo pegar y golpear y agredir porque es mío, es de mi propiedad. O sea, Exacto. como que se nos olvida allí que es un ser humano también. Exacto, exacto. Y creo que eso pasa mucho, como que olvidamos la humanidad de los niños. Y creo que tiene que ver con esto que te decía, que uno, creemos que son nuestros. Ujú. Y Nuestros objetos. exacto, nuestros objetos. Y dos, que todavía no son personas. Ya. O sea, no, tú estás en formación, lo cual significa que eres un cero a la izquierda ahorita, hasta que crezcas y te vuelvas una persona de valor. Claro. Entonces, ya puedes decir algo. Claro. Recuerdo un estudio, una de las razones por las que quise irme a estudiar más después de la universidad, leí un estudio que se llamaba The Miseducation of Latin American Girls. O sea, Ok. la Como los errores en la educación. ¿cómo se dice miseducation? Como la pobre educación de las Sí. niñas de Latinoamérica. Ujú. O la educación confusa, más bien era Ya. la educación confusa de las niñas de Latinoamérica. Y el reporte decía que había muchas niñas, adolescentes, pero pues niñas, o sea, Ajá. 13, 14, 15 años, que se embarazaban jóvenes. Entonces hicieron este estudio para descubrir, bueno, qué pasa, los anticonceptivos o qué está pasando. Y descubrieron, además no era una cosa en un solo país ni en una sola comunidad, era en varias comunidades de Latinoamérica. Y una de las cosas que decían es que las niñas se embarazaban a propósito. Claro. Y se embarazaban a propósito porque era la única manera de ganar Salir de su respeto de la casa. comunidad. Ya, No, ni siquiera ni de salir siquiera de su salir. casa, se quedaban en su casa. Pero una vez que tú te convertías en mamá, Ya. Ya no eras inmediatamente niña. tu comunidad te respetaba. Ya, claro, tiene todo el sentido. Y entonces a mí me frustra, o sea, imagínate tener que sacrificar tu cuerpo, tu vida, infancia. tus infancia, tus sueños, para Por decir, es que respeto. nadie me respeta. O sea, y para que me respeten, ya ahora que soy una madre, entonces automáticamente, Santa eres la Virgen con niños y tienes un lugar en la sociedad. Y es eso, los niños en nuestra sociedad todavía no No tienen tiene un un lugar. lugar. Eso te iba a decir. Ella logra un lugar, pero sus niños no lo van a lograr. No van a lograr Hasta un los lugar hasta que crezcan y haya, dependiendo de la sociedad, de la comunidad, el ritual de paso a la adultez. Ujú, Ujú. ujú. Rosy, hay una cosa que mencionabas y que hablamos y también lo tengo aquí en mis notas, que es, y bueno, pero pues perdóname, voy a rehacer.
quiero ir a un ejemplo de una situación que viví personalmente, y es una persona que viene a mi consulta y me dice, mi mamá, vamos pasando por el aeropuerto y ella ya tiene problemas de incontinencia y se hacen sus pantalones. Pero lo más interesante de la historia no es que se hagan los pantalones, de ahí sigue, pues estás apenas entrando en el aeropuerto, es toda la vergüenza de ella y el temor a la reacción de su hija de me va a castigar. O sea, me dicen qué vergüenza, me va a castigar. Y el miedo de qué va a pasar, o sea, de su mirada de pánico y de angustia. Y que viene seguramente de infancia, de eso le hacemos a los niños. O sea, si tu hijo, estamos en una cena elegante y tu hijo se orina en los pantalones, lo que tú decías, cochino asqueroso, porque hiciste eso, no se hace. Claro. Y la reacción de esta hija fue decirle, bueno, vamos a resolverlo, o sea, tranquila, no pasa nada. ¿Cómo ves tú eso y cómo ayudarles? Porque no hay una diferencia en términos de inmediato el miedo y lo que tú decías, el cóctel de emociones, de una vez la amígdala reaccionando en pánico, de sentirse en riesgo, y que seguramente fue enseñado desde niño, o sea, de cometí algo gravísimo. ¿Cómo trabajamos eso con las mamás? ¿Cómo ayudarle a las mamás y a los papás? Porque quiero hacer una enorme insistencia de criar un hijo, a menos que haya sido tu decisión o la vida lo puso de esa manera, es solo tu responsabilidad. Criar un hijo es la responsabilidad de todos los que están a su alrededor. Y desde mi concepto, nada tiene que ver con el género. Es que está en una familia gay, es que está en una familia... No, criar un hijo es una responsabilidad. Punto. Desde el color que tú le quieras poner. ¿Cómo hacemos con los niños en esos casos? En esos casos en los que de nuevo cruzamos la barrera del respeto y se vuelve, me estás avergonzando como algo. Exacto, exacto. Leía, hay una cuenta que sigo en Instagram, Latinx Parenting, Ajá. y esta persona, una de las cosas que subraya mucho es, si puedes cambiar una sola cosa que se ha hecho históricamente, o sea, que es una tradición humillar a los niños, y eso, o sea, creo que se vuelve tan arraigado como una tradición, Ajá. eso de si te haces el baño, si me haces quedar en ridículo, te voy a pegar. Claro. Es mejor tú, o sea, yo no me imagino pegarle a mi hija en público, Claro. pero yo veo incluso en las escuelas maestras gritándoles a los niños sin pena, sin ninguna pena. Con autoridad, es la maestra. Exacto, señalándoles con el dedo y estando enojadas. Y estamos los papás ahí, yo digo, o sea, o sea, no le da pena estar gritando porque además no puede controlar al grupo. Si tiene que gritar, si tiene que enojarse, si tiene que hacer un berrinche, pues es que no controlan al grupo. Entonces, yo creo que parte de lo que decía esta persona que tiene este canal era, si rompemos uno de esos esquemas, por ejemplo, yo es una de las cosas que he trabajado con mi hija, que la presión por no hacerlo es entrenamiento para ir al baño. Y Ya. entonces lo que nosotros sabemos como comunidad es, mientras más rápido, mejor. A los 2 años, ya que quita el Como un pañal, relojito. exacto, a los 2 años ya y le tienes que quitar no sé qué. Y me recomendaban incluso, dale una nalgada, cada Claro. que se haga, tú dale. Y entonces yo en esta búsqueda de una alternativa era, de hecho, lo que hay que hacer es esperar. Y Es el ellos cuerpo, sabrán, es el el desarrollo cuerpo corporal. les va, o sea, cuando estén listos y Van. muestren interés, lo van a hacer. Nos costó muchísimo trabajo porque la frustración de que todo el mundo, la frustración, bueno, de que pase, y de Claro. que a veces a un compañero suceden accidentes porque tu hija ya tiene 3 años y sigue, o sea, se sale por aquí, sale para allá. O sea, logísticamente no es lo más sencillo. Y luego la presión por tienes que hacerlo, nunca va a aprender, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Bueno, esperamos, tenía 4 años y en el verano, mágicamente, fuimos a un albergue, le dije, oye, se me olvidó el pañal, por favor no te hagas aquí, me avisas si quieres ir al baño. Ok, me avisó, fuimos al baño y a partir de ahí, claro, ha tenido accidentes,
pero cada vez que sucede, dentro de mí sí sale internamente de, ¡ay! Quiero, Claro, claro. o sea, te O sea, tu frustra. ser humano aparece. Exacto, Ujú. pero es esa cosa que elegí, que dije, ok, por lo menos por eso no la voy a avergonzar, No la voy a golpear. no la voy a golpear, no le voy a hacer burla, ni le voy a decir nada, sino le voy a decir como esto, ay, ¿por qué crees que pasó? Ay, porque estaba distraída. Ay, sí estabas distraída. Sí, 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 cámbiame rápido. Quitar esa ansiedad del proceso me ha parecido como como magia, porque ahora, si le pasa un accidente, no tiene ninguna vergüenza y pienso que no solo es un efecto en su vida, sino es un efecto con los otros niños. Claro, Yo creo que ella no va a ser una bully, por lo menos en claro. ese sentido. Empatía. Exacto, no le va a decir a los niños, oye, es, pasa, es natural, Tranquilo. a algunos niños les pasa, punto. Entonces creo que si empezamos por lo menos a tomar, ok, no podemos cambiar nuestro ser, no podemos cambiar nuestra educación, no podemos cambiar toda nuestra cultura, pero si empezamos a tomar una cosita, y para mí una de las cosas más importantes es el bullying que tenemos en nuestras comunidades, como familias, como escuelas, nos burlamos mucho los unos de los otros. Y como padres decimos, ay, sí, la niña gorda de tu salón, la niña, y los niños aprenden eso. Claro. No está mal decir que una persona es gorda, lo malo es decirlo Como negativo. como negativo para avergonzarte, Exacto. para eso que tú eres está mal, y los papás lo hacemos. Claro. Entonces yo creo que si empezamos a cambiar un cosito por aquí y por allá, pues vamos a Claro, poder claro. al final hacer los cambios. Ahora, y creo que tienes toda la razón en términos de, también es nuestra responsabilidad. O sea, es nuestra responsabilidad parar aquí y ahora y generar esos cambios que queremos ver en nuestros hijos. Rosy, pero hay un enorme temor que le dan las mamás y que estoy segura que van a preguntar allá afuera y es, ¿y entonces se van a volver unos malcriados? O sea, que viva, que hagan lo que se les dé la gana. Exacto. Malcriados forever. Y yo lo oigo mucho en consulta, si les hubieran dado un par de cachetadas, si les hubieran dado un par de chancletazos o con el cinto, Otra cosa serían sería. buenos seres humanos. Exacto. Entonces, ¿cuál es la línea y qué hacemos allí con esa línea? ¿Cuál es la línea entre educar a los niños de manera respetuosa y ayudarles a ser buenos seres humanos y perder ese miedo a van a ser seres malcriados? Creo que una de las cosas que yo he estado practicando, que leí estoy en miles de grupos, miles de artículos, eh, pero que leí en un grupo decía, piensa siempre si tú le harías esto a un colega o si le harías esto a una persona cercana a ti. Entonces, una de las cosas que pienso es, si no significa que si tu colega te trata mal, tú le vayas a decir, ay, muy bien, pégame, O sea, me lo merezco. o sea, dame más. Claro. Y creo que si lo pensamos desde esa perspectiva es, claro, tenemos que enseñarles a los niños que pegar no es una conducta apropiada y que estás lastimando a los demás. Pero en cuestiones de desarrollo, cuando tú tienes 3 años y alguien te dice, pegar no está bien, es como, ¿De qué estás ¿qué hablando? significa Exacto. bien? O sea, ni siquiera sé Exacto. qué, y no por repetirle 100 veces a un niño que algo no está bien, va a aprender. Entonces yo creo que una cosa que tenemos que tener bien clara es que la crianza respetuosa no significa no poner límites. Ajá. O sea, los niños deben tener límites e incluso parte de lo que me gusta de este método o de este approach, de este enfoque de crianza, es que incluso dicen, si no les pones límites a los niños, los estás maltratando. Claro. Y eso me encanta porque no significa que dejar el iPad. Está muy bien, lo que uno tiene que estar preparado es, por supuesto, ese niño va a ser un berrinche, porque tú estás haciendo una cosa que estás disfrutando y se las vas a quitar, pero le estás diciendo con mucho cariño, recuerda que tenemos 5 minutos, Claro. recuerda que te quedan 2 minutos, Ajá. recuerda que te queda 1 minuto, entonces ya no es eso de tú estás en el iPad, dame,
Por supuesto, ¿quién no se lo? Imagínate que tú estás en tu teléfono y te lo quitan. Inmediatamente es, me lo van a robar, me van a... ¿O qué onda? Exacto, me van a matar, ¿qué es lo que me van a hacer? Entonces creo que tener bien claro que sí hay límites. O sea, no es, comes lo que quieres, haces Haz lo que quieras. Creo que tiene que ver también con esperar que va a haber emociones fuertes y aceptar que en nuestra cultura no aceptamos, bueno, y creo que casi ninguna cultura, que está bien tener emociones, o sea, decir, está bien que estés enojado ahorita, está bien que estés llorando, sí, claro, yo también estaría triste y sentir igual con tu compañero de trabajo. Tu compañero de trabajo va a estar muy triste porque no le dieron el proyecto, no le vas a decir, pues ya deja de llorar porque a nadie le importa, es una tontería, o sea, no se debe de llorar. Estás ahí para decirle, lo siento mucho, sí, yo sé que querías mucho ese proyecto y no te lo dieron. Igual a tus hijos, lo siento mucho, yo sé que querías ver 5 horas de iPad, pero es hora de dormir. Es muy diferente tener esta perspectiva y este tono a decirle, y te callas y no me importa, Claro. y dejas de llorar además porque te voy a pegar Para que llores por para que algo. llores por algo. ¿Quién no ha oído eso? Claro, y entonces creo que si lo pensamos desde ahí, serías tan cruel con otro adulto de decirle, no, es inválido lo que estás sintiendo. Sí, decirles, es hora de comer, yo sé que Prepararlos. quisiera seguir jugando, pero ya pasaron tantas horas desde que comiste y toca comer. Y lo mismo, bueno, si no quiere comer, tú ofreces la comida, ellos deciden cuánto comen y ellos saben su cuerpo y confiar en que son personas inteligentes. Claro, y que tienen cuerpos inteligentes, Exacto, que les van a decir, ya me llené, no, en vez de la mamá que dice, no te has llenado, come más. Sí, y te lo ¿Qué es lo que acabas pasa? todo, sí. Ajá. Sí. Rosy, me parece que esta ha sido una maravillosa introducción para esta serie que vamos a hacer de cómo, y creo que la segunda parte puede tener mucho que ver con, y entonces cómo, en ayudarle a las mamás a entender de qué manera. ¿Qué les dirías para cerrar este capítulo, que es solo uno de varios que vamos a hacer sobre la crianza de los hijos? ¿Qué les dirías a las mamás como paso uno en ese proceso de transformación que tú dices? Si podemos parar y cambiar solo una cosita, ¿cuál podría ser una manera de empezar un paso chiquito, pero a la vez significativo para empezar a cambiar esa relación con sus hijos? Yo diría que primero es hacer una reflexión, y está perfecto porque es el fin de año, hacer una reflexión de, a ver, y no para culparnos, lo hecho está, Ajá. pero sí revisar un poquito, a ver, ¿qué pasa cuando mi hijo llora? ¿Yo qué hago? Y, o incluso si está pasando activamente, decir, me voy a detener a ver cómo son mis reacciones. Ya. Y otra vez, empezar a pensar, ¿le haría esto a mi esposo? ¿O le haría esto a mi esposa? No, o sea, no le haría esto en público, me Claro. burlaría de mi esposo en público, mandaría sus fotos sin permiso, sin autorización. Las pondría en redes sociales para burlarme de, miren qué gracioso cómo llora mi esposo o mi esposa. Yo creo que lo primero que yo haría es esa reflexión, empezar a notar cosas, notar, y a lo mejor notar ejemplos de otras personas haciendo eso. No por recomendar lo que yo hago en mi trabajo, pero la televisión para niños nos puede enseñar mucho y hay papás incluso que se quejan y que dicen, ay, es que esos papás son irreales. Pero en realidad la idea detrás de tener estos papás medio perfectos es mostrar modelos que nos puedan servir de inspiración. Por eso en los programas para niños, especialmente niños pequeños, vemos que la maestra se baja al nivel de los niños y no, eso no, y es una voz muy calmada y les dice exactamente qué fue lo que hicieron mal. Entonces, yo diría, empezar a reflexionar un poquito y buscar otros ejemplos y conforme vayamos en la serie podemos... Vamos a ir hablando de más. Exacto. Otras cosas. Creo que hay una cosa con la que quisiera cerrar porque me encantó, Rosy, que tú la dijiste y es ser respetuoso y generar una crianza, un escenario con una crianza respetuosa no significa no poner límites, porque es que ahí nos perdemos. Y también veo mucho desde el otro extremo de no, o sea, en donde los hijos se vuelven dioses y se vuelve un culto a los hijos. Y eso, incluso desde la perspectiva de la psicología, que es mi campo, genera psicopatologías. O sea, cuando no somos capaces de poner límites y de de construir una relación saludable con nuestros hijos, estamos creando también el cultivo para una psicopatología en nuestros hijos. Por eso dicen que eso se vuelve neglect,
Exacto. O sea, cuando tú también dejas, porque abuso. estás dejando de educar a tus Estás hijos. dejando tu rol. No, somos amigos, no somos No, no somos amigos, amigos. somos papás y y como decirles a los hijos esto es una decisión adulta Ujú. y voy a tomar la decisión porque tú Porque estás tú a no mi la cargo. pasas. Yo estoy aquí para guiarte y coincido totalmente. Yo creo que es una crianza respetuosa también tiene que ver, pero además imagínate qué hermoso sería si pusiéramos límites también como adultos, porque Ujú. esa No es desde una el de las berrinche. esa es una Ujú. de las pruebas. No De solo acuerdo, de acuerdo. yo es una cosa que estoy trabajando continuamente de, no me había dado cuenta que no sé poner límites. Claro, claro. Entonces, si educamos a nuestros hijos, al mismo tiempo nos Vamos estamos aprendiendo educando nosotros. nosotros y Y eso ya es es muy gana-gana. valioso, sí. Eso es un gana-gana. Gana tu hijo, ganas tú y gana la sociedad. Porque va a ganar, es el adulto que, esa es la responsabilidad que tienes. Estás construyendo ese adulto a la par con ese adulto que se está construyendo a sí mismo. O sea, no es una bolita como tú decías al principio que tú moldeas. No, ese adulto también se está construyendo, pero tú tienes una enorme responsabilidad. Exacto, exacto. Y una enorme responsabilidad de cambiar patrones. Estamos en el tiempo y en el momento de cambiar patrones y hacerlo de una manera distinta. ¿Y por qué no? Muchísimas gracias a todos, Rosy. Muchas gracias. Me parece la introducción perfecta a esta serie que vamos a hacer de crianza. De hecho, mucha gente me la ha pedido. Entonces, me parece que qué mejor que una experta como tú. Así que gracias por acompañarnos. Gracias. Ojalá que los demás se unan para la próxima también. Exacto. Para seguir platicando de esto porque es un trabajo continuo. Miren, denle like, comparta, pero sobre todo comente y pregunte, porque vamos a tener a Rosy más veces aquí en estudio, vamos a hablar más sobre este tema. Y es muy importante que tengan información de calidad de primera mano, más allá de lo que leyeron en Facebook. No, que también sea una experta como Rosy que les pueda contar sobre cómo hacemos, cómo lo hacemos. O sea, sí, seguramente no lo estamos haciendo muy bien, pero no significa que no lo podamos cambiar. Exacto. Muchas gracias a todos. Esto ha sido Desde la Cima. Que pasen un feliz noche, día, mañana, donde sea que estén. Gracias.